Transmisión de las obligaciones. La transmisión de las obligaciones es la capacidad de un vínculo obligatorio para pasar de un sujeto a otro sin modificar su esencia. En México, la legislación que regula la transmisión de obligaciones es el Código Civil Federal, o según sus siglas CCF, que van desde el artículo 2029 hasta el artículo 2061. Cesión de derechos. En palabras simples, este concepto lo podemos entender de la siguiente manera. Tenemos a un acreedor, Pedro, que le presta 100,000 pesos a un deudor, en este caso Juan. Más adelante, Pedro decide ceder este derecho a un tercero que sería Raúl. Esto se convierte en una cesión de derechos que obliga a Juan a pagarle este derecho ahora a Raúl. Esta forma de transmisión se efectúa por medio de un contrato. Se le llama cedente a la persona que transmite el derecho a un tercero, al que se le llamará cesionario. Los principales derechos que pueden ser cedidos son los siguientes tres. 1. Los derechos personales, también llamados de crédito, relacionados con un contrato. 2. Derechos hereditarios. 3. Derechos accesorios, por ejemplo, la fianza, hipoteca o prenda. Las formalidades de la cesión de derechos. Basta con un escrito firmado tanto por el cedente como por el cesionario ante dos testigos, aunque en un ejercicio real no sea tan simple. Si el crédito que es cedido debiera constar en escritura pública, la cesión debe realizarse con la misma formalidad. En cuanto a los efectos de la cesión de derechos, el cesionario se convierte en el nuevo titular del crédito, sin que sea necesario el consentimiento del deudor para tal efecto. Es decir, este cesionario, que era ajeno a la relación contractual, ahora se convierte en el acreedor y tiene derecho a exigir el pago de este deudor, mismo que no necesita dar permiso a este acto jurídico. Se transmiten las garantías accesorias, pero aunque no haya necesidad de tener el consentimiento del deudor, siempre se debe realizar una notificación oficial al deudor, ante dos testigos o ante un notario. Mientras la cesión no sea notificada al deudor, este quedará liberado de su obligación pagando al acreedor originario. Sustitución de deudor. También conocida como cesión de la deuda, esta forma de transmisión necesita que el acreedor consienta expresa o tácitamente. Se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor. El acreedor que exonera al antiguo deudor, aceptando otro en su lugar, no puede exigir el pago contra el primero si el nuevo no puede pagar, salvo convenio en el contrato. El deudor y el sustituto fijarán un plazo para que el acreedor pueda aceptar o no el cambio. Pasado este plazo sin que el acreedor haya hecho conocer su determinación, solo se puede entender que se rehúsa. La subrogación. La subrogación es considerada como una forma de transmisión de las obligaciones, pues el verbo subrogar evoca la idea de sustituir. Está verificada por Ministerio de Ley. Requisitos. Ajenidad en la obligación. Debe ser un tercero quien se intercambie en la relación obligacional. Segundo, es necesaria la transmisión del derecho de una obligación por medio de un cedente, ya sea acreedor o deudor. Tercero, es necesario que la obligación pueda ser susceptible de ser trasladada a una persona diferente de quien es el acreedor, por lo que en lo general siempre se puede subrogar. La subrogación se puede dar cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente, cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia, o cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. Por ejemplo, si Juan compra una casa en remate, el banco se cobrará la deuda del primer deudor que no pudo pagar la casa, y así, si quedara un excedente después del cobro, se le daría su diferencia al deudor. Por último, cuando no basten los bienes del deudor para cubrir todos los pagos de los subrogados, se hará a prorrata, que es la acción de repartir una cantidad de forma proporcional entre varias personas o cosas.
Gracias por su atención, compañeros youtubers. Somos Ivette y Carolina. ¡Adiós!